Capital, comunicación para la vejez, el envejecimiento y el transcurso de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría de Audiencias. La semana pasada estuvimos conversando con Margot Rocha, quien es la directora de La Tercera, programa para personas mayores de 60 años producido por Capital con alianza con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Como proyecto de comunicación pública, La Tercera responde a lo que muchos han llamado momento único de la humanidad. ¿Por qué único? Porque aunque en todas las épocas han existido adultos mayores, el crecimiento de ese grupo poblacional sí es nuevo. La población mundial crece cada año a un ritmo de 1,1%, mientras que la población de mayores de 60 años aumenta a razón de 2,6%. En pocas palabras, por primera vez en la historia de la humanidad están conviviendo varias generaciones y esa modificación del tejido social requiere ajustes económicos, sociales e institucionales, pero también transformaciones culturales que pasan por la revisión y el cambio de paradigmas, estereotipos y narrativas sobre la vejez y el envejecimiento. Por eso, el Defensor de Audiencias nos invita a preguntarnos hoy qué tanto y cómo el programa La Tercera de Capital puede contribuir a esa transformación cultural y las narrativas adecuadas sobre las personas mayores de 60 años. Para ayudarnos a encontrar estas respuestas, tenemos como invitada a Lina Paola Lara, quien es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora de la Mesa de Trabajo sobre Vejez, Envejecimiento y Transcurso de la Vida. Lina, bienvenida. Me encanta tenerla de nuevo aquí en Audiencias Capital. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, a ti, a ustedes, a todo tu equipo por la invitación y claro que sí, con mucho gusto, aquí estamos. Recordemos, Lina, muy brevemente, ¿qué es esto de la Mesa de Trabajo sobre Envejecimiento, Vejez y Transcurso de la Vida? La Mesa de Trabajo sobre Envejecimiento, Vejez y Transcurso de la Vida es un espacio de reflexión y es un espacio de acción que dedica sus esfuerzos fundamentalmente a promover el aprendizaje conjunto sobre el proceso de envejecimiento y el momento de vida que significa la vejez. Lo que hacemos es contribuir a la discusión pública, política, social, económica, etcétera, en relación con el tema del envejecimiento individual y del envejecimiento poblacional y en relación con las maneras en las cuales comprendemos las relaciones intergeneracionales. Precisamente por eso, por el trabajo que usted y un grupo amplio de hace muchos años de carácter interdisciplinario viene trabajando estos temas, es que la hemos invitado, Lina, para que usted nos dé luces sobre cómo Capital puede hacer mejor la tarea que ya empezó al crear un espacio dedicado a la tercera edad, personas nacidas básicamente desde 1961 hacia atrás. En ese grupo poblacional me incluyo, por cierto. De manera que ya sabemos que usted muy juiciosamente ha tomado nota de cómo se está haciendo el programa y lo que queremos es que usted nos retroalimente, nos enriquezca para hacer mejor la tarea. ¿Por dónde empezamos? Empecemos, como dicen, por el principio. El hecho de que Canal Capital considere en su parrilla de programación un espacio dedicado a este grupo poblacional en específico es una ocasión que celebramos. Y que celebramos porque, como dice precisamente la directora del espacio La Tercera, es poco frecuente que en la televisión haya protagonistas mayores de 60 años. Por lo general, la televisión ha dirigido sus esfuerzos, y bueno, no solo la televisión, buena parte de los proyectos comunicativos dirigen sus esfuerzos hacia la representación social de unas edades privilegiadas en relación con otras. Me refiero a la presencia que tiene en los medios de comunicación el grupo de personas mayores de 60 años versus, por ejemplo, la presencia que tienen personas jóvenes o adolescentes.
Por eso me parece importante que hagamos una distinción y una explicación muy sencilla pero clara de qué es esto de envejecimiento, de qué es esto de vejez y de qué es esto de transcurso de la vida, para ver si este programa La Tercera, digamos, le está apuntando con toda a diferenciar esto o no. De acuerdo, Carlos. El reto que enfrentan quienes producen espacios como este es un reto enorme. Y yo creo que al lado de celebrar que el espacio exista, también hay que aplaudir a las personas valientes que han decidido producir este espacio, que es un espacio que enfrenta unos desafíos que son del tamaño de los desafíos que enfrentamos en la sociedad, con el hecho relativamente nuevo para la humanidad de que haya personas que superen los 60 años. Recuerda que esto es nuevo para nosotras, todas las personas que asistimos a este momento histórico en el que hay más personas mayores viviendo más años, lo que llamamos vejez. Esto es nuevo para nosotros como humanidad, insisto, en el año 1900 la esperanza de vida al nacer era 45 años. Hoy en día, incluso en países del sur global como Colombia, esa expectativa de vida se ha aumentado casi hasta los 80 años. Esto es un fenómeno que estamos experimentando hace ya unas décadas y que no es del todo un fenómeno que hayamos terminado de comprender. Envejecimiento es el proceso que experimentamos a lo largo de la vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Ese proceso que comienza allí en el nacimiento es un proceso que está directamente relacionado con el contexto en el cual vivimos, el contexto en el cual ocurre el desarrollo humano. Y los contextos son tan variados, es decir, no es lo mismo ser una mujer de mi edad, para poner las cosas en un plano muy sencillo, en la vida rural, que ser una mujer de mi edad, como es mi caso, en el mundo urbano de una ciudad grande. Entonces, hay tantos contextos tan distintos que hacen que la experiencia sea distinta, que por eso es que decimos que llegar a la vejez depende en buena parte de cómo hayamos vivido, de cómo haya sido el transcurso de nuestra vida. A eso nos referimos con envejecimiento, es un proceso. Vejez es un momento de la vida y transcurso es el camino que nos ha llevado hasta la vejez. En un momento, el defensor de audiencias y nuestra invitada de hoy conversarán sobre los retos que tiene el programa La Tercera, quien está dirigido a personas mayores de 60 años, teniendo en cuenta que es un grupo poblacional en rápido crecimiento y muy diverso por múltiples razones. Uno de los retos es no caer en generalizaciones sobre las personas mayores, riesgo del que no estamos exentos a pesar de las buenas intenciones editoriales, en parte porque cargamos con un pasado de prejuicios y estereotipos sobre la vejez y el envejecimiento. O sea, son personas mayores que tienen una serie de experiencias y de vivencias que los inviten y también para las mismas personas mayores, y lo que tú dices que es una invitación para las nuevas generaciones a entender que la vida no se acaba, que hay vida después de los 60 años, que podemos seguir manteniendo nuestros amigos, que podemos seguir manteniendo nuestras actividades, que podemos inventarnos viajar y que podemos cuidarnos y permanecer y estar muy sanos a esa edad. Lina, en el programa anterior de Audiencias Capital, la directora Margot Rocha nos explicaba que este programa, como ya señalábamos, está pensado para personas que nacieron de 1961 hacia atrás, pero que esas personas son muy diversas, de manera que es un grupo poblacional muy grande, pero muy diverso. ¿Eso qué retos plantea?
Plantea unos retos enormes porque la heterogeneidad es una característica del grupo poblacional que llamamos personas mayores. Hay tantas maneras de llegar a ser viejo como personas hay. Y en ese sentido, decíamos hace un momento, eso depende de la experiencia vital la que hemos tenido a lo largo de la vida. Para entrar un poquito en materia en el tema, en uno de los temas que se toca centralmente en el programa, por ejemplo, el ejercicio, la actividad física, como todos los hábitos, se hace indispensable de acuerdo con las posibilidades de expresión corporal de cada persona. Hay unas personas que a lo largo de su vida han sido muy activas físicamente, que son deportistas, que son bailarines, que se mueven con rapidez y agilidad, y otras personas, al contrario, a lo largo de la vida llevan un ritmo más lento. Hola Pablo, ¿cómo estás? Súper bien, Vilma. Hoy desde el Parque de los Novios, preparándose ustedes en casa con ropa cómoda, zapatos apropiados y espacio seguro. Nuestra rutina de hoy, cardio. Vilma, dime cómo te sientes. Bien, perfecta, preparadísima. Yo creo que así como llegar a la vejez es un fenómeno nuevo para la humanidad, es decir, llegar a la vejez y vivir más o menos años siendo una persona mayor de 65 años, depende de muchas circunstancias, Carlos. Depende de las condiciones de vida a lo largo del tiempo, depende de la salud, del acceso a la información, que es súper clave para tomar decisiones sobre cómo vivimos, cómo envejecemos, cómo morimos, por ejemplo. Depende de la alimentación que tengamos a lo largo de la vida, del trabajo, de la seguridad económica, del entorno físico y social, no menos importante de las relaciones significativas que construimos a lo largo del tiempo y de la manera como participamos en la sociedad. De manera que en medio de toda esa heterogeneidad, creo que este contexto de mayor longevidad ha implicado una presencia de las personas mayores y de las representaciones sociales de las personas mayores mismas en contextos en los que antes no era frecuente encontrarles. Eso es natural al tiempo o a la época histórica que estamos viviendo en la que hay longevidad más frecuente. No obstante, también significa un enorme desafío para replantear las conversaciones que tenemos, el lenguaje que usamos y las relaciones que entablamos. Y esas palabras que usamos cuando nos referimos a envejecimiento son palabras que son clave para las personas de todas las edades y de todas las condiciones. Hoy por hoy, la vejez y el envejecimiento son un tema de interés para no solo para estudiosos, sino para todas las personas que estamos en ese camino, porque cuando hablamos de envejecer, hablamos de vivir. Esto último que usted ha dicho, de todas maneras, creo yo, Lina, nos tiene que poner moscas, alertas, como se dice en la jerga popular, aquí en Capital y sobre todo a los colegas que están haciendo el programa, porque como es una población tan diversa, tan heterogénea, uno tendría que hacer un esfuerzo adicional y casi que todo el tiempo de no hacer generalizaciones, de meter a todo el mundo en un solo costal. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo, Carlos. La edad que tenemos indica cuánto hemos vivido, pero no indica cómo hemos vivido. Eso es una de las cuestiones que hay que pensar con mucha profundidad. Por ejemplo, vivir más años no es sinónimo automático de más sabiduría. Ese es un estereotipo. O tampoco vivir más años es sinónimo de dependencia, de declive o de deterioro. Porque la autonomía, el bienestar y la adaptación a los cambios tienen más que ver con cómo vivimos que con cuánto vivimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tercera se hace mucho énfasis en un enemigo que compartimos todas las personas a lo largo de la vida, que es el sedentarismo. El sedentarismo es incapacitante, es precursor de deterioro de la salud, es precursor de una cantidad de cosas que no queremos tener, así como también causa malos hábitos o hábitos de esos que son poco saludables y que nos llevan a
enfermedades que podían prevenirse. Por esa razón, creo que la promoción de la salud preventiva, de la alimentación balanceada, de la actividad física, etcétera, todo lo que se propone en la tercera es muy positivo, pero considerémoslo en la medida en que cuanto más pronto en la vida se desarrollan esos hábitos que llamamos de vida saludable, pues tanto mejor. Dormir bien, comer bien, expresar mejor la sexualidad, ejercitarse, aprender, trabajar, ahorrar, limpiar, comunicarse, descansar bien a lo largo de la vida pueden hacer más grata la experiencia de la vejez. Yo creo que importa mucho aprender a reconocer que envejecemos a lo largo de la vida. Y esa conciencia de envejecimiento, de cambio, de experiencia, de aprendizaje, de desafíos, de preferencias, de acción, eso es lo que más nos acerca a la vida plena. Y cuanto más pronto ocurra esa reflexión personal, pues tanto mejor llegamos a la vejez. Yo creo que la diversión y el disfrute, por ejemplo, son opcionales, realmente. O sea, hay personas que tienen la posibilidad de considerar la diversión y el disfrute como parte de su vida. Pero al contrario, la conciencia de sí mismo en el momento presente y de las propias posibilidades es una oportunidad que podemos aprovechar mejor en cualquier momento, y creo que la tercera nos invita un poco a eso, y podemos extender la invitación un poco más a que ojalá esa conciencia de envejecimiento ocurra más temprano para tomar decisiones que nos lleven a una vejez digna, en condiciones de salud favorables, con seguridad económica, con relaciones significativas y con sentido vital. Ajá, tomando entonces, Lina, atenta nota, Lina, de el riesgo de ese prototipo de generalizaciones que usted, por ejemplo, ha señalado. Teniendo en cuenta esas generalizaciones, ¿eso puede conllevar a qué? Si uno incurre en ellas. Las generalizaciones están muy relacionadas con los prejuicios y con los estereotipos en relación con la edad, que están presentes en el lenguaje y sobre todo en las actitudes que se reflejan en la forma como nos comportamos con las personas. Creer que la edad en sí misma es un criterio para considerar con distancia o con discriminación a las personas de diferentes edades nos ha hecho edadistas. Eso significa discriminar a las personas en razón de su edad. Considerar, por ejemplo, que las personas jóvenes no saben porque son jóvenes, o que las personas viejas son débiles porque son viejas. Todo eso es edadismo. Es un reto enorme el de la tercera y el de todas nosotras las personas que vivimos el momento presente, el momento histórico presente en el que estamos. Es un reto enorme para todas nosotras. No caer, hacer ese esfuerzo que dices, por no caer en prejuicios tales como negar los años o esconderlos, o todavía más grave, no darnos cuenta de que envejecer es la única manera que tenemos de vivir y por lo tanto vivimos envejeciendo. Se corre mucho peligro de caer en estereotipos cuando se hacen generalizaciones, como decir todas las personas viejas son así o asá, o todas las personas jóvenes son así o asá. Se cae el riesgo de estereotipar cuando llamamos segunda juventud o juventud acumulada, o usamos esos eufemismos que no describen la realidad. También se cae en estereotipos cuando se enfatiza eso de sí podemos, todavía estamos vivos, estamos enérgicos. Ese tipo de cosas no son para todas las personas mayores. Y también cuando se infantiliza la audiencia, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, alguien dice abuelitos, o cuando alguien dice mi viejito, o cuando el diminutivo que siempre nos pone como en la situación de tener que elegir entre si es cariño o es discriminación. Si nos pone a elegir es porque es discriminación, muy seguramente. Con algunos ejemplos, nuestra invitada de hoy, la psicóloga Lina Paola Lara, integrante de la mesa de trabajo sobre vejez, envejecimiento y transcurso de la vida, nos dará una explicación sobre algunos estereotipos sobre los cuales deben tomar nota los realizadores del programa La Tercera, pero también nosotros como audiencias, para evitar que un espacio como este pueda echar por la borda los buenos propósitos que lo inspiran.
Bueno, entramos en la fase final de esta conversación apasionante con Lina. Y yo me pego de lo último que usted estaba diciendo antes del corte, Lina. ¿Qué puede llegar a pasar si la presentadora, que por cierto es una actriz, si la presentadora del programa de pronto, digamos, repite hasta la saciedad, estamos vivas, y lo dice con mucho énfasis? Usted señalaba que ahí puede haber, digamos, entre comillas, un peligro. ¿Por qué, Lina? Porque se enfatiza un estereotipo en relación con el cual hemos tenido una muy desafortunada discriminación por razones de edad. Considerar que las personas mayores, o mejor aún, considerar que la vejez es un momento aparte del resto de la vida, nos trae muchos problemas en las relaciones que establecemos con las personas que tienen diferentes edades. Entonces, cuando hacemos énfasis en los estereotipos, hacemos algo que una socióloga había estudiado ya al principio de este siglo, diciendo, a veces cuando nos referimos a la vejez utilizamos demasiadas palabras que se escriben con D, decía ella, Gunhild Hagestad. Ella decía déficit, deterioro, discapacidad, demencia, enfermedad, que en inglés se escribe con D, etc. Todas esas palabras son palabras que solemos asociar en un estereotipo grande, como si todas las personas viejas, por ejemplo, llegaran a la vejez en situación de dependencia, y eso no es así. Deberíamos usar, propone esta socióloga tan interesante, más palabras que comiencen por C, como por ejemplo cuidado, conocimiento, capacidades, cambio, ese tipo de cosas. Entonces, en esa línea, cuando hacemos tanto énfasis en que las personas mayores no son tal cosa, probablemente lo que estamos haciendo es subrayar aquello que en buena intención, y es la buena intención en la tercera, en buena intención estamos tratando de combatir el estereotipo, pero al señalarlo tantas veces terminamos por subrayarlo. Es como cuando a alguien en una campaña publicitaria le dicen no haga esto, y se lo dicen tantas veces que termina haciéndolo a ver qué es lo que de qué es que estamos hablando, pero produce el efecto contrario. Ajá. Entonces, de lo que se trata justamente es de que tengamos muy presente el hecho de que la vejez no está separada del resto de la vida, porque la vida no está dividida en etapas. O sea, uno no amanece el día del cumpleaños número 65 como una joroba. Uno se sentó mal a lo largo de la vida, ¿cierto? No es un regalo de cumpleaños. No es un regalo de cumpleaños amanecer con una joroba, como no es un regalo de cumpleaños amanecer con participación ciudadana y política cuando cumples 18 y tienes una cédula, sino que al contrario, participar es algo que hacemos a lo largo del tiempo. Habrá barreras que habrá que superar y habrá posibilidades que tengamos que explotar mejor aún. Del mismo modo, a la vejez llegamos según cómo hayamos vivido. La vejez es el momento de la vida en el que más años hemos vivido. Eso es verdad, pero es también cierto que depende de cómo hayamos vivido, será nuestra vejez. Entonces, Óigame. tener eso presente hace que el estereotipo se debilite de veras a cambio de señalarlo y señalarlo. Ya quedé yo preocupado, porque justamente hace poco estábamos en un restaurante en la Sabana de Bogotá, que salimos a pasear y vimos a unos nietos, suponíamos, y como a unas hijas y unos hijos y unos yernos, con dos abuelitas que las llevaban en silla de ruedas, pero todo el tiempo era mamita, viejita, mi amor, y el tono y demás. Eso puede estar llegando a pasar en la tercera si uno no se pone las pilas de tratarlos como si fueran casi como bebés. Eso puede llegar a pasar. Siempre corremos ese riesgo, no solo en la tercera, en las relaciones que establecemos en la vida cotidiana también. Lo que creo es que sirve mucho tener presente para quienes producen el programa, tanto como para la audiencia misma y para todas nosotras las personas que estamos interesadas en que mejoren las relaciones intergeneracionales. Lo que creo que tenemos que tener presente es que a las personas mayores hay que escucharlas y no hay que hablar por ellas. Es decir, cuando en una escena como la que comentas hay como esa sobreatención infantilizante, Ajá. puede ser
que esté restándole capacidades a las personas que en efecto las tienen. Entonces, es muy común en nuestro contexto contestar por una persona mayor. Entonces, por ejemplo, decir cosas como, los invito a almorzar. Y imagínate que tú respondieras por una persona mayor que tú diciendo, pero es que a él no le gusta el almuerzo. ¿Cómo lo sabes? Esperemos a que sea él quien diga si quiere venir a almorzar o no, pero no hay que responder por, y hay que preguntar siempre. Entonces, mucho cuidado tenemos que tener quienes estamos en el diseño de programas para personas mayores, como es el caso de quienes producen La Tercera. Tenemos que tener mucho cuidado en preguntarles a las personas mayores qué querrían ver en ese espacio y qué tipos de temas quisieran que fueran tratados. Estamos de acuerdo con que para algunas personas la actividad física, la nutrición saludable, el tiempo que se puede utilizar para desarrollar hobbies, eso es una posibilidad, pero es una posibilidad restringida a algunas personas mayores. Para otras personas mayores, el tiempo de ocio sencillamente no existe. Hay muchas personas mayores que no alcanzan una pensión y que tienen que seguir trabajando después de que cumplen 65 años, por ejemplo. Para esas personas habría unos contenidos diferentes. Tanto como sería diferente pensar en las personas que están en la Bogotá rural, por ejemplo, que ven el canal, que ven La Tercera y que no, tal vez para ellas a la mano no están el tipo de ingredientes de la comida que se prepara en la sección La Delicia, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Ajá, claro. Entonces, por eso decía desde el principio que el desafío que enfrenta La Tercera es enorme, dada la heterogeneidad de las personas mayores, es decir, dadas las muchas maneras que tenemos de llegar a la vejez. Entonces, habría que pensar un poco también en que hay unos contenidos que son restrictivos en el sentido de que están dirigidos a un tipo de persona mayor, y que habría que ampliar un poco la mirada para considerar además a las personas mayores en relación, porque esto es una cosa importante también, y es que las personas mayores no están solas suspendidas en una burbuja aisladas del mundo, sino que están en continua relación con personas de diferentes edades, enfrentan los desafíos que enfrentamos todas las personas de vivir en los contextos en los que vivimos y por lo tanto tenemos intereses bastante más amplios y más diversos. Pues no sabe usted cuánto le agradezco, Lina, que haya aceptado la invitación. Muchísimas gracias a usted y a la mesa de trabajo sobre envejecimiento, vejez y transcurso de la vida. Y siéntanse con toda libertad de hacerle veeduría ciudadana a este espacio de Capital y del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, porque estoy seguro que una retroalimentación adecuada con personas que llevan años estudiando y proponiendo acciones, con una retroalimentación adecuada, digo, un programa como este puede llegar a más y ser más y más y más útil para la población a la que está dirigida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Vamos adelante a combatir los estereotipos en relación con la edad. Vamos adelante en crear espacios en los cuales podamos decir que están libres de prejuicio de la discriminación por razones de edad y por supuesto que estamos todas las personas comprometidas con construir sociedades para todas las personas de todas las edades y de todas las condiciones. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Audiencias Capital. Pero no olviden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.